como de costumbre, en el Ojalá Agropecuario con Carlos Segura Foster, a quien ya no tengo que presentar, puesto que esta es propiamente su sección, puesto que ese es su expertise y porque él está encima del tema de la agropecuaria en la República Dominicana. Y por ahí yo quiero comenzar. Realmente, ¿cuál es, Carlos, el aporte del sector agropecuario al Producto Interno Bruto al día de hoy, digamos? Bueno, realmente no es que ha dejado de tener un tamaño importante, sino que otros subsectores han aumentado su participación. Hoy en día, la parte de producción agropecuaria representa alrededor del 6% del Producto Interno Bruto. Pero cuando tú le agregas la parte agroindustrial, vamos a decir, del tabaco convertido en cigarrillo o del arroz procesado, es decir, entonces eso se convierte entre un aporte entre el 12 y el 15%. Por tanto, sigue siendo una parte muy importante. Pero lo más importante es que se producen los alimentos que consume la población, y no solamente la población dominicana, sino la población que nos visita, que es un componente muy importante. Obviamente. Ahora, ¿cuál sería la balanza comercial en materia agropecuaria? Es decir, ¿qué importamos actualmente? Incluso, ¿qué se importa correcta o incorrectamente? Y ya usted lo explicará. Sin aranceles. Es decir, que de repente la respuesta, por así decirlo, a la demanda, porque es a la demanda la respuesta, deja de ser en materia de importación una fuente para el propio Estado, poder canalizar hacia los sectores productivos nacionales. ¿Cuál es esa relación y hasta qué punto esto se hace sin que se tenga conciencia de que lo que se ha determinado así a la sanfazón, como se dice, importar sin aranceles, se convierte en una política de desincentivo al sector propiamente agropecuario nacional? Bueno, permíteme destacar el siguiente razonamiento. Dicen que cuando la cosa va bien, tú sales corriendo a decirlo. Y se acaba de ver ahora. El día 1 de agosto, el ministro de Turismo, con su equipo, le dijo a la población lo exitoso que había sido el mes de julio para el turismo dominicano. Lo mismo hizo el sector de Zona Franca, los productores de cigarros. Es decir, todo el que está bien sale corriendo a decirlo. Bueno, en la parte de la agropecuaria del Ministerio de Agricultura, tienen 3 meses que no se publican las cifras de lo que está sucediendo. Desde abril no dicen lo que está sucediendo. Entonces, si este es un gobierno que se ufana de destacar lo que le está yendo muy bien, y hay una parte que no se destaca, es porque no le está yendo bien. Para no decir otra cosa, podríamos decir que le está yendo mal. Pero vamos a decir que está yendo bien, porque el informe del Banco Central dice que el crecimiento es 2.6, pero ese 2.6 es como una tercera parte prácticamente del crecimiento de la economía en general, y viene a ser menos de la mitad de lo que era el crecimiento promedio en los gobiernos anteriores del Producto Interno Bruto Agropecuario. Pero creció 2.6 y eso es bueno para el país, porque no tiene decrecimiento. No se acerca a la cifra ideal de crecimiento, pero crecieron 2.6. Ahora, ¿qué es lo grave? Yo no voy a hablar de lo que ellos no publican, porque realmente a mí me gusta ser el objetivo. A mí me gusta decir que la burra vaya cuando yo tengo los pelos en la mano. Y entonces, lo que es lo relacionado a la mayoría de los alimentos, ellos no lo han publicado. Ahora, ese 2.6 tiene
como aporte a ese crecimiento 6 cultivos que son plantaciones cuya recolección se inicia al tercer año. Lo que quiere decir que como ellos nada más tienen 2 años, ese crecimiento que se ha producido en esas 6 plantaciones no es consecuencia de lo que ellos han hecho, sino de lo que heredaron del gobierno anterior. ¿Cuáles crecieron significativamente? El café, un 25%, lo dicen la gente que representa la principal firma. El cacao, lo dicen los agroexportadores de cacao. El aguacate, lo dicen los exportadores de aguacate. El mango, lo dicen los exportadores. Y el coco, lo cité. Bueno, ahora lo dice. Lo cierto es que son plantaciones que están en producción desde las plantaciones que vienen del gobierno anterior, porque son cultivos que comienzan a producir el tercer año. Entonces, si ya esos sectores de plantaciones han crecido, me hace pensar que lo que son los alimentos básicos de ciclo corto no están creciendo, incluyendo el arroz. Y quiero narrar por qué se produjo el gran desaliento. Es que los productores han sido muy golpeados por unas autoridades que han privilegiado las importaciones en desmedro de la producción nacional. Entonces, ya el año 2021 hubo 45 productos que decrecieron. Y no es solamente que decrecieron en la producción, sino que descendieron las áreas sembradas de esos cultivos. Por lo tanto, si no se sembró en el 21, en el 22 no debe haber recolección de esos cultivos que se dejaron de sembrar. Por eso yo visualizo una situación que en el Ministerio de Agricultura dejaron de publicar, porque cuando se publicaron las cifras del mes de abril, a ellos se les enrostró en un programa, entrevistando al ministro, que hasta el arroz estaba decreciendo. Había decrecido al mes de abril un 8.2%. Y entonces él dijo, yo no creo en esa cifra, eso no es verdad, yo voy a revisar eso. Entonces yo sé, porque uno tiene relación, que al llegar al ministerio lo que se armó fue un caos, porque todo el que estaba supuestamente responsable de esa área, pues sufrió la consecuencia de un hombre que salió rabioso porque le dijeron, pero son tus propias cifras lo que dicen que está decreciendo. Entonces dice, yo no creo en esas cifras. Usted no cree en lo que usted hace. Es una especie de diálogo que realmente los lastimó. Entonces ya pensionaron a una parte, cancelaron a la otra parte, y desde abril no se publican las cifras. ¿Qué tengo que pensar? Que el muchacho está haciendo feo. Pues si fuera buen mozo, lo exhibieron. ¿Tú recuerdas cuando éramos muchachos? Que cuando se iba a comer pollo en la casa, el pollo se llevaba y se le daba en la cabeza para que todo el mundo supiera que se iba a comer pollo. Pero si era lo que en ese entonces era una vergüenza, arenque, se llevaba escondido para que a nadie le diera el olor del arenque, porque en ese entonces era muy, muy feo que en una casa se comiera arenque. Más o menos eso le está pasando al sector agropecuario en un país que la cifra dice que creció 5.6%. pero basado en lo que son servicios, turismo, Sí. zona franca, comercio. Entonces hay una seria preocupación, porque cuando dicen que el turismo va a llegar a 7 millones de visitantes, estamos hablando que en adición a los dominicanos tenemos que alimentar a 7 millones más. Entonces, si no hay producción local, caemos entonces en las importaciones. Y entonces te narro qué ha pasado en las importaciones. En el año 2020 el país importó 3.100 millones de dólares en comida, que nosotros podíamos, la mayor parte de ella, producirla aquí, pero importamos 3.100. Y no hablo solamente de precios FOB. Me voy a concentrar que en el 2021 se aumentó un 35% el volumen de las importaciones, lo que significó que el país pasó de 3.100 millones de dólares a cerca de 4.200 millones de dólares de importación de alimentos. Alimentos de tal naturaleza. Nosotros fuimos autosuficientes en arroz. Inclusive ellos dijeron que establecieron un récord en la producción de arroz.
ciertamente hubo una excelente producción de arroz. Pero el país estaba obligado a traer un contingente de 17.000 toneladas e importaron 35.000 toneladas. Es decir, más del doble, innecesariamente, y cuando no era oportuno traerlo. Pero eso mismo sucedió con importaciones de papas, zanahorias, remolachas, cebolla, que no era necesario porque el país es autosuficiente. La mayoría de las hortalizas es autosuficiente. Entonces se pusieron a importar sin necesidad. Abrieron la puerta. Este país vivía con la puerta cerrada a la importación de partes, de pollo en parte, o de partes de pollo, sí, para decirlo. Pero sin embargo, el año pasado, bajo un argumento válido, porque aprovecharon que apareció la peste porcina africana para decir que se va a desplazar un mayor consumo hacia pollo, es cierto. Pero entonces le pusieron un bobo a los productores, dándole permiso de importación de partes de pollo a tasa cero. Sí. Entonces, los productores que se oponían que trajeran partes, porque saben lo desigual que es el mercado de la parte, porque, por ejemplo, la venta de pechuga en Estados Unidos es 3 veces el precio de los muslos y mucho más de la pata y de la sala, que prácticamente son despojos que no se consumen. Pero introdujeron que resulta que entonces, como ese era un negocio tan lucrativo, hubo otro sector del gobierno, INESPRE, Industria y Comercio, que se idearon la ley de tasa cero. Pues no puede ser solamente todo para allá, comerciantes deben traer. Entonces caímos en traer pollo de Brasil. Brasil lo primero que hizo fue que dejó de vendernos huevos fértiles para que nosotros produjéramos menos, para ellos poder traer los pollos. Los brasileños, al igual que hicieron con la cerveza, lo que andan buscando es este nicho de mercado. Pero ¿qué ha sucedido con esa ley de tasa cero? Que nosotros nos cansamos de decir, no es necesaria, porque vienen importando con tasa cero desde el año pasado por una decisión administrativa que le conceden a todos los países los acuerdos comerciales y las leyes. De cuando es necesario, tú tienes que proteger con las importaciones que te sean necesarias. Bueno, rumbo abierto y traiga todo el que quiera. Cuando se promulgó la ley, los muelles estaban timbí, como dicen en mi campo, de furgones con importaciones. Y en una sola resolución se metió todo. Ayer leí un muy enjundioso artículo de una economista que me tiene comprado, se llama Mercedes Carrasco, que escribe para Ojalá, en donde demuestra que ninguno de los productos que está importando con tasa cero, a excepción del ajo, ha bajado su precio. Todos están más caros. Simple y llanamente porque es que ese grifo se abrió en un momento en que la humanidad está afectada de la peor crisis. Cuando importan, aunque aquí no le cobren arancel, están trayendo la inflación importada, están trayendo la inflación que está afectando al país que no está vendiendo. Con el agravante de que al tener un aumento ahora por el turismo, ya los países comienzan a preservar, porque lo primero que hace un país es asegurar que su población coma para después exportar. Entonces, nosotros vemos con preocupación que en el momento peor de la humanidad, nosotros hallamos un país que era autosuficiente en la oferta alimentaria, haya caído en la necesidad de muchas importaciones. Y yo me gusta explicar los términos de autosuficiencia, autonomía y seguridad alimentaria, porque ellos hablan mucho de que ha aumentado la oferta. Sí, la oferta ha aumentado porque la producción regular que hemos tenido, menor que la que teníamos anteriormente, ha sido reforzada con unas importaciones excesivas. Por tanto, la oferta es suficiente. Pero esa oferta elimina ya la autonomía, la autosuficiencia, porque no es de aquí, y te disminuye la seguridad alimentaria. Porque la seguridad alimentaria hay que agregar el componente que la gente tiene que tener con qué comprar. Entonces el proceso de inflación, que ha sido más elevado de las últimas décadas, ha puesto que la gente hoy esté comiendo menos.
yo quiero recordarte, aquí se puso de moda los convites para los barrios y los campos comer en el periodo 2000-2004. Ahora mismo ya se está volviendo a eso, de hacer juntas de vecinos con traje. Tú traes el arroz, sí, tú traes la habichuela, tú traes el bacalao, tú traes lo que sea, para poder comer. Y gente que normalmente hacían 3 comidas, están haciendo 2 y algunas una sola. Al extremo que medido por quintil, entre los más pobres y los más ricos, el arroz, que es el principal alimento de la población dominicana, el año pasado disminuyó entre 0.75 libras y 1,5 libras, siendo los que más disminuyeron el consumo los más pobres, como es lógico. Claro. Sí. ¿Qué lógica tiene que ante una coyuntura especial de la demanda, digamos, sea buena o no, el país recurra a las importaciones de productos o rubros de ciclo corto, que ciertamente se pueden producir aquí y incluso bien se sabe que hay terrenos ociosos. Pero aparte de eso, yo creo que el tema agropecuario es interesante porque también se trata del llamado desarrollo social de la ruralidad, del campo dominicano, de la gente que produce eso. ¿Cómo impacta eso? Por ejemplo, desde que esta gente llegaron hace 2 años, pasó algo con los productores de cebolla. Cebolla, papa, remolacha, zanahoria. Exacto. ¿Qué impacto tiene eso, que esta política de importación en materia de la gente? Mucha gente tilda de incapaces las actuales autoridades del sector agropecuario, de ineptos. Realmente yo creo que ellos han sido eficientes porque ellos llegaron con un plan de destruir la producción nacional. Y lo han logrado. Y lo han logrado. Han tenido éxito. Simple y llanamente, cuando te dije del aumento de las importaciones en el año 2020, en el último cuatrimestre, cuando ya ellos eran gobierno, el 70% de las importaciones fueron en esos 4 meses. Y se debe recordar que fue basado fundamentalmente en papa, remolacha, zanahoria, pollo y cebolla. Que todos éramos autosuficientes, al extremo de que ya nosotros estábamos exportando al Caribe y hasta papa a Rusia. De una política exitosa que no solamente satisfizo la demanda nacional, sino que logró aumentar prácticamente el doble las exportaciones hacia otros países. Pero además que llevó la oferta de los alimentos al sector turístico pasando de 70 a 90%, cuando se había logrado que el turismo creciera de 3,5 millones a 7 millones. Y que logró implementar exitosamente el programa de alimentación escolar, que pasó de 500,000 estudiantes recibiendo desayuno a 1.500.000 estudiantes recibiendo desayuno, merienda y almuerzo, con la condición de que eso se sirviera con producción nacional. Entonces, lo dicen las cifras y ahora mismo, ayer lo publicaron, del sólido crecimiento. Este país era un país bien encarrilado, bien encaminado, y ha seguido en la parte económica, en la parte turística y en la parte de zonas francas, manejado con gente que no denostaron lo que encontraron, sino que siguieron haciendo lo que se venía haciendo. Pero las autoridades agropecuarias llegaron denostando lo que se había hecho bien hecho. Y comenzaron a quitar tractores, camiones, a cerrar empresas que por el único delito de haber sido hija de una visita de sorpresa. Entonces eso creó un caos que tiene sumido a la producción nacional en un verdadero desaliento. Además de que una autoridad con ese propósito de privilegiar las importaciones perdieron totalmente la credibilidad, porque a quienes le cogieron fiado no le pagaron y le pagaron un año después. No solamente fue que se redujo
la producción de 45 rubros, sino que en más de 40 rubros de la dieta diaria se redujo las áreas de siembra. Entonces, eso es preocupante y yo felizmente he compartido una exhortación que hizo el expresidente Hipólito Mejía, que exhorta a prestarle atención a la producción nacional. Y también lo hizo un economista, Antonio Siriaco, en el periódico de Día. Entonces, háganle caso a esta gente. No se han llevado de lo que nosotros le hemos venido diciendo desde la familia Ojalá, pero háganle caso a esta gente. ¿Por qué? Porque está demostrado que todo lo que han hecho ha sido desacertado. Y lo confirma más ahora. El país inundado de productos importados y todos son más caros que como se producían aquí. Cuando comenzaron con el delito de importar pollo, dijimos, este país aprovechen la coyuntura y pongan a producir los 25 millones de unidades de pollo que tenemos capacidad de producir. Y aprovechemos que la humanidad es autoridad de elementos y comenzamos a satisfacer primero lo de aquí, creando aumento de demanda, pero también vendamos. Pero no hicieron caso. Esta administración parece ser que ha adolecido de una ruta, de un plan de lo que quería o quiere finalmente dejar como impronta. Porque las importaciones nunca llevan al desarrollo del sector. Un país no puede depender de otro para su alimentación. Pero en eso no es falta de experiencia ni de plan. El plan era ese. Estoy seguro que el plan era ese. Destruir la producción nacional para favorecer a los importadores. Y mucha gente me pregunta, ¿y qué sentido tiene eso? Bueno, porque este es un gobierno de ricos para favorecer a los ricos. Y se gana más cuarto importando que corriendo el riesgo de sembrar. ¿Cuáles son los riesgos de cara al futuro? Quiero decirte, por ejemplo, se presentó el caso de la fiebre porcina. Y es bueno que nos digas cuál es la situación de ese subsector. Pero bien se sabe que tanto al guineo como al plátano le puede caer el famoso... Sí, ya toca. Fusorium, Sí. El fusorium, el hongo. Lo amarillo. Que ha afectado a otras partes y eso pende ahí como un riesgo. Pero en el caso de los cerdos, por igual, la oferta no está al nivel de la demanda. Al contrario, aquí se ha aumentado prácticamente 5 veces la importación de derivados de cerdo, porque aquí hay una floreciente industria de la carne de cerdo. La industria cárnica aquí es sólida. Entonces aquí se está importando mucho, como nunca antes. Pero, óyeme, lo primero es que nosotros como isla, y una isla abierta, una economía abierta, nosotros tenemos serios riesgos, pero no se llevan de los riesgos. Por ejemplo, aquí llegó la fiebre porcina africana, 40 años después de haberse eliminado, en el año 79, 80, porque en noviembre del año 2020, óyeme bien, noviembre de 2020, a la autoridad se le alertó que aquí estaba entrando sin control sanitario carne de cerdo y que eso era un riesgo. Inclusive se hizo un operativo militar a lo que se conoce como la ciudad china, porque se decía que estaba viniendo carne de China. Pero no pusieron, entonces cancelaron el personal capacitado en puertos, aeropuertos y fronteras. Y entonces comenzó, y llegó la peste porcina africana. Pero las enfermedades también, nosotros estamos muy expuestos porque la actividad transversal es el turismo. Y el turismo se han hecho acuerdos de turismo de multidestino. Es decir, que el que viene aquí va a Jamaica, va a Cuba, va a... Entonces, eso implica un riesgo, porque las enfermedades de las plantas y de los animales, todo lo puede trasladar en la ropa, en la vestimenta, en los calzados. Y eso,
Por ejemplo, nosotros tenemos una floreciente industria de producción de musashi. Eso es un riesgo grande, que aquí lleguen enfermedades. Pero también tenemos la amenaza, como pasó con las enfermedades que llegaron al café, que llegaron prácticamente simultáneas, dos de efecto inverso, porque a una le favorece la sequía y a otra el exceso de lluvia, que es la broca y la roya. Entonces, eso mismo, en Jamaica hay una enfermedad que es letal para el cacao, pero tenemos convenios de multidestino de cacao. Entonces, nosotros tenemos muchos riesgos y lo más preocupante es que aquí se han descuidado los programas fitosanitarios, es decir, tanto los problemas para las plantaciones como para los animales. Y los programas de vacunación aquí están por el piso. Ahora mismo la importación de pollo es un gran riesgo, porque la gripe aviar ha proliferado grandemente en países donde nosotros recibimos muchos turistas. La mayoría de los turistas nosotros los recibimos de Norteamérica y de España. Y tanto esos dos países tienen serios problemas de la gripe aviar. Por tanto, también tenemos un serio riesgo de la producción avícola. Entonces, nosotros no podemos sustraernos de la ventaja que significa tener una economía abierta, pero por eso nos estamos obligados a tener mucho más cuidado en los programas sanitarios, tanto en la parte animal como en la parte vegetal. Digamos que según las autoridades todo va viento en popa, pero el tema de la inflación pues los desmiente. Y las importaciones también yo creo que la gente no tiene tanto acceso al cerdo, por ejemplo. De hecho, yo hablando con un pequeño empresario, digamos, un microempresario, le digo, ¿y por qué tú no aprovechas este punto que tú tienes para vender ahora en estos meses cerdo hecho en caja china o como sea, pero este punto es bueno? Por cierto, cerca del local de allá abajo, sí. En esa zona, que es buena zona. Y me dice, pero es que no aparece en ningún lado. Usted lo va buscando y usted no lo consigue. Estoy hablando del chancho, estoy hablando de la posibilidad de un microempresario acceder a eso. Y digo, pero ¿cómo va a ser? Porque incluso yo tengo amigos que son grandes productores de cerdo, no han dejado de producir cerdo. No, pero eso es como ellos quieran y como sea. Y digo, pues, pero ¿cómo puede ser? La oferta de carne de cerdo ha aumentado. En los supermercados. Lo dicen las estadísticas, sí. Sí, con las importaciones. En la pecuaria, yo te lo puedo decir porque tengo la cifra en la mano. Aquí ha aumentado la oferta en kilogramos de la carne de cerdo, porque se está matando inclusive la genética. Entonces, esa carne se come, porque realmente eso no limita. Es más, uno de los errores que ellos tuvieron es que en vez de ellos enfrentar la enfermedad, se pusieron a demostrar que esa carne podía seguir consumiéndose. Hicieron media tour por donde quiera que había un puesto de chicharrón o de jociquito a comer, porque eso no hacía daño. Y entonces descuidaron la parte sanitaria. Pero la oferta ha aumentado de cerdo, de pollo y de huevo. Esa es la realidad de la pecuaria. Pero ha descendido la oferta de carne bovina. La leche ha descendido considerablemente y tiene 2 años descendiendo en una cantidad importante. Y la leche es muy importante en la alimentación. Y ha disminuido notablemente la producción de miel de abeja. Entonces estamos hablando que de los 6 renglones de la pecuaria, 3 están creciendo mínimamente, pero creciendo, y 3 están decreciendo en una proporción mayor al crecimiento. Por tanto, la situación de poner negocio tiene que ahora mismo contar con las importaciones. Y te voy a decir, porque realmente tú ves que se ufanan de muchas cosas, pero es porque no piensan en los pobres. Cuando tú analizas el principal factor que afecta a la economía, que es la inflación, la gente cree que la inflación es así como dice, 9.48.
No, los alimentos, el aumento es mucho más grande. Y lo que comen los pobres es mucho más grande. Y al pobre lo afecta doblemente la inflación, porque deja de comer y entonces se enferma más. Esta es una serie de muchas dificultades que la gente cree que 9.48. No. Aquí, por ejemplo, el pollo, hoy, a pesar de que la semana pasada bajó entre 2 y 4 pesos en granja, hoy se está vendiendo entre 85 y 100 pesos en los barrios, que es donde la gente pobre va a comprar. La gente no compra en supermercado, que está a 80 pesos. Que está a 80 pesos igual. Entonces, hay una situación de mucha dificultad que hay que enfrentar. Y la inflación, cuando tú coges y analizas por quintil, los pobres son los más afectados con la cuestión de la inflación. Hay una situación muy seria que nosotros tenemos que colaborar para que eso se corrija. Óyeme bien, porque tanto a los gobernantes como a los gobernados, que tenemos vocación de ser gobierno, no nos conviene que este país pierda la paz social. A nosotros no nos conviene el caos. Claro. Entonces nosotros tenemos que hacer, como lo ha hecho el PLD, una oposición responsable para evitar que esto siga la destrucción. Pero de la misma manera que yo personalmente reconozco que se ha manejado la economía bien, el turismo bien, la zona franca, tengo que decir que esos 3 sectores pasaron la prueba, pero se quemaron en los servicios. Aquí no hay servicios en los hospitales. Aquí el metro es un caos, el 911 es un caos, aquí la producción de alimentos es un caos. Entonces se han quemado en lo que tiene que ver con las condiciones materiales de existencia de la gente, y eso es lo que más irrita. Y lo más grave es que son un gobierno de funcionarios con una tendencia a la mentira. Entonces la mentira lo que hace es que irrita más a la gente. Porque ¿cómo se le ocurre a un ministro decir que el pollo está a 59 pesos cuando todo el mundo lo está comprando entre 85 y 100 pesos? Entonces la gente dice, me están relajando, me están creando unas condiciones para que yo me desespere. Y el país no puede vivir en la desesperanza. Las autoridades tienen la obligación de crearle expectativas de mejoría a la población, crearle esperanza de vivir mejor. Y eso, en general, según uno ve el entorno internacional y el tipo de gestión que se hace desde el gobierno, eso no creo que el gobierno sea capaz de generar esperanza. Eso tiene que generarlo de cara a hay mucha gente que dice que genéticamente son mitómanos. Probablemente. Bueno, nos dicen que hasta aquí llegó por hoy este conversado. Qué pena. Porque vamos a tener que hacer un convite. Sí, porque es estimulante conversar con ustedes, que sí conocen. Pero aquí todos tenemos que analizar, porque cosas que apasionan están muy descuidadas. Sí, y porque si algo se va perdiendo también es la noción de participación. Así. Es decir, de que se debata las decisiones que se toman. Porque entonces, de eso se trata. Yo retrato lo que está pasando. La misma alegría que refleja el ministro de Turismo y la gente de Zona Franca de lo bien que va, y el gobernador del Banco Central te dice que lo contrario está pasando en los otros sectores porque están muy callados. Así es.